Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nuevamente es un gusto darles la más cordial bienvenida esta tarde en especial en que nos acompaña el maestro Juan Villoro, quien nos dictará una conferencia de la comunidad compartida. Esto en el marco de un homenaje al filósofo de su padre, Luis Villoro, que comenzó desde la semana pasada. Tuvimos aquí la proyección de una conferencia que dictó el doctor Luis Villoro Toranzo a propósito de la recepción del premio Alfonso Reyes de manos del Colegio de México. Esto, si no me recuerdo, Claudio, en el 2010. Y todo esto se inscribe dentro de un ciclo de actividades, conferencias y presentaciones de libros que se vienen realizando en coordinación en la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, la Cátedra Alfonso Reyes en Cuernavaca, y la Universidad Virtual Alfonsina, que preside Braulio Olmedo precisamente, y donde nos han acompañado ya con anterioridad Adolfo Castañón, presentando su libro Alfonso Reyes en una nuez, y Javier García Diego, quien fue el editor y presentó aquí en este espacio la nueva edición de la cartilla modal de Alfonso Reyes, y todo esto en el homenaje a Alfonso Reyes también por su 130 aniversario de natalicio, y Raúl ya nos contará un poquito más al respecto. Maestro Villoro, es un honor tenerlo de nuevo con nosotros después de tantos años. Había estado usted aquí con nosotros platicando en este espacio también. Braulio, sean ustedes dos bienvenidos. Vamos a comenzar la conferencia de esta tarde. Le vamos a dar la palabra en primer lugar a Braulio Olmedo Rocha, al doctor Olmedo Rocha, quien, como ya dije, es el rector de la Universidad Virtual Alfonsina y quien coordina la Cátedra Alfonso Reyes en Cuernavaca. También tuvimos el gusto de presentar un libro suyo de reciente aparición sobre Iván Illich hace un par de semanas. Pablo, bienvenido, te pedimos que hablas de esta mesa. Muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer cumplidamente, en primer lugar, la presencia de Juan Villoro entre nosotros, quien efectivamente no requiere mucha presentación, y una prueba de ello es la presencia de todos ustedes aquí. Voy a hacer un breve recuento de las jornadas, de las 4 conferencias que hemos recorrido los sábados anteriores. En primer lugar, partimos de una revisión de la visión de Anáhuac para llegar a la visión de los vencidos. Esto es, el punto de partida fue reconocer que si bien Octavio Paz y Alfonso Reyes son 2 de los grandes poetas ensayistas del siglo XX de la cultura mexicana, existen otros 2 escritores, otros 2 autores de una talla equiparable, que son Miguel León Portilla y Luis Villoro. Octavio Paz y Alfonso Reyes nos enseñaron a ver hacia el norte, a entendernos y hablarnos de tú con las culturas de Europa. Luis Villoro y Miguel León Portilla nos han enseñado a ver hacia el sur, a ver hacia nosotros mismos, a reconocer estas 2 raíces que nutren la cultura de nuestro país. Pasamos pues de la visión de Anáhuac a la visión de los vencidos para hacer un nuevo paso de la visión de los vencidos a los grandes momentos del indigenismo en México. Y finalmente, la sesión del sábado pasado, tocamos el tema de los retos de la sociedad por venir. Estos 3 retos que marca en su obra del mismo título el doctor Villoro: democracia, justicia, interculturalidad. 3 temas pendientes y 3 temas neurálgicos en la coyuntura histórica de nuestro país. Pasamos entonces de la visión de Anáhuac a la visión de los vencidos, de la visión de los vencidos a los grandes momentos del indigenismo en México, de los grandes momentos del indigenismo en México a los retos de la sociedad por venir. El día de hoy es una fortuna para nosotros en la Cátedra Alfonso Reyes, gracias al apoyo que hemos tenido de la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado, poder contar con la presencia de Juan Villoro para cerrar este ciclo, para poder hacer un recuento y responder en alguna medida a esa pregunta que quedó pendiente en nuestra última sesión: democracia liberal,
o democracia comunitaria. La comunidad compartida es el título de la charla hoy de Juan, y creo que lo conducente es que lo podamos escuchar a él, que para eso nos hemos reunido aquí, convocados por su nombre, convocados por su proyecto y por su obra. Muchas gracias. Como bien dices, el maestro Juan Villoro no necesita una presentación, todos le conocemos, todos sabemos acerca de sus escritos, maestro, ya sea sobre fútbol, sobre rock, sobre cine. Usted escribe sobre literatura alemana, lo mismo que sobre literatura rusa, catedrático, premio José Herralde de narrativa, y desde luego miembro del Colegio Nacional. En nombre de la licenciada Margarita González Arabia Calderón, secretaria de Turismo, Cultura y Morelos, y de la licenciada Montserrat Orellana, le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a que nos diga sus palabras. Un aplauso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí. Gracias Ángela, a Braulio amigo de ya hace muchos años, por la invitación, a todas las personas que han hecho posible que yo me presente ante ustedes. Celebro la estructura de este ciclo de conferencias que tan elocuentemente ha resumido Braulio, y que tienen que ver con algunos de los asuntos nodales de la realidad mexicana. También agradezco que le hayan dado un papel protagónico a mi padre en estas reflexiones. Desde luego que para alguien que tiene un lazo familiar con una persona, pues las consideraciones que puede hacer sobre ella no necesariamente son las más objetivas ni tienen por qué serlo. Como yo me dedico a la literatura, he tratado de escribir un retrato complejo de mi padre. La comunidad compartida incluye la familia, incluye los vínculos más estrechos, y entonces a partir de esta idea de reflejar a mi padre desde una perspectiva filial, que es la única que yo puedo tener, hacer un retrato en donde a partir del tipo de contacto que yo tuve con él, pueda yo transmitir algunas de sus principales ideas relacionadas con la filosofía política, con la idea de comunidad, y también con algunos de los atisbos que hizo a la filosofía de la religión, que me parece que hay vasos comunicantes muy ricos entre todos estos puntos de su pensamiento. Entonces, pues sin más preámbulo, quisiera yo leerles un texto que forma parte de un libro que estoy escribiendo sobre mi padre. Es una evocación memoriosa, y en donde la noción de comunidad es central, ya sea como la puesta en práctica de esa comunidad que compartimos con él, sus hijos, o la comunidad por venir, que es esa familia ampliada, aún inexistente, que podría eventualmente incluirnos a todos. Cuando agonizaba el siglo XX, mi padre convocó a sus hijos a una comida de fin de año en un restaurante. Mis hermanos viven fuera de la Ciudad de México, de modo que la reunión se revestía de un aire de singularidad. En algún momento de la sobremesa, la conversación languideció, como ocurre cuando las cosas urgentes ya se han dicho y escasean las anécdotas de la vida en común. Para aliviar el silencio, propuse un juego. Siguiendo el ejemplo de la revista Time, debíamos escoger al hombre o la mujer del siglo. Fiel a su hábito de interrogar con cuidadas conjugaciones antes de responder cualquier cosa, el filósofo dijo: ¿por qué habríamos de escoger a una persona? Imagina que integramos la redacción de un periódico y debemos decidir quién fue la figura más influyente del siglo XX, opiné con entusiasmo publicitario. ¿Y qué clase de periódico es ese?, preguntó mi padre con desconfianza. No sé, uno hecho por nosotros. ¿Y por qué habríamos nosotros de fundar un periódico? Pues porque ya no tenemos de qué hablar, contesté con desesperación. Esto lo hizo reír y aceptó el juego. La primera candidatura vino de mi hermano Miguel, doctor en física, que eligió al científico por antonomasia,
que quiso hallar las llaves del universo, Albert Einstein. Sabiendo que tenía pocas posibilidades de triunfar, yo elegí a un héroe de la contracultura, capaz de cambiar la vida con la música y de calcular cuántos agujeros se necesitan para llenar el Albert Hall, John Lennon. No recuerdo otras propuestas, pero sí el silencio de mi padre. Para animarlo a participar, recitamos nombres de filósofos, hasta que habló con el hartazgo de un papá que en una fiesta infantil es acosado por las caricias pegajosas de los niños. Claro que no, dijo, ningún filósofo ha sido tan importante. Entonces hizo una pausa para que aquilatáramos el peso de sus palabras y añadió: en el siglo XX nadie ha sido tan significativo como Gandhi. La discusión sobre los méritos de los distintos candidatos subió de todo. La causa de ello fue mi padre. No hay nada más serio en el mundo que un niño jugando. Lo segundo más serio es un filósofo jugando. Mi padre siguió argumentando con tal enjundia que sentimos que si no le dábamos la razón, se avergonzaría de nosotros. ¿Saben ustedes lo que significa dar ejemplo?, nos preguntó. Un silencio reverencial siguió estas palabras. No estamos juzgando un concepto ni una idea, añadió. Estamos evaluando el peso de una vida. Entender el mundo es más sencillo que cambiar el mundo. Una vez más comprobamos que nunca ninguno de nosotros modificaría su parecer. Mi padre no era un hombre colérico, pero sucumbía con frecuencia a arrebatos de desesperación. En especial, lo alteraban las pequeñeces, las cosas sin mucha importancia. Padecía el dolor, la enfermedad y las pérdidas con estoicismo, pero se irritaba ante la pérdida de las llaves, los trámites imprevistos, la música ambiental en un consultorio, los meseros que trataban de llevarse el plato en cuanto él dejaba de mover los cubiertos. Sus hijos pertenecíamos a la zona de las molestias menores, para las que no siempre tenía paciencia, hasta que encontraba la forma de convertir nuestra presencia en un motivo de interés. Nosotros no podíamos representar un tema suficientemente profundo, pero podíamos llevarlo ahí. Su afecto era una forma de la pedagogía. La mención de Gandhi lo llevó a distinguir dos categorías esenciales de la sociología alemana: Gesellschaft y Gemeinschaft, sociedad y comunidad. Ante las migajas y los aros de café que habían quedado en la mesa, explicó que la sociedad es el conjunto de normas que permiten la vida en común. Cada individuo desarrolla ahí su vida y en el marco de esas reglas puede, con mayor o menor fortuna, sacar ventaja. En cambio, la comunidad depende de valores compartidos que afectan del mismo modo a todo el colectivo. Traté de resumir lo que decía en una frase: en la sociedad debes resolver tus problemas sin violar las disposiciones establecidas para todos. En la comunidad, tus problemas son de todos. Su respuesta, naturalmente, fue otra pregunta: ¿a qué clase de problemas te refieres? Nos enfrascamos entonces en una discusión en la que volvió a aparecer John Lennon, que en una canción definió la fugitiva sustancia del presente de este modo: la vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas. Gran parte de los problemas derivan de no percibir el aquí y el ahora. En demasiados momentos nos evadimos de nosotros mismos. Mi padre, que en su juventud se interesó por el existencialismo, había vivido para alejarse progresivamente de los predicamentos individuales y para entenderse en el otro. Por eso le interesaba definir a qué clase de problemas me refería. John Lennon se había acostado durante muchos días en una cama con su esposa Yoko para protestar contra la guerra y acabar con ella de ese modo. Esto funcionaba como símbolo, pero servía más para prestarle atención al ex-Beatle que para cambiar el mundo. Si mi padre hubiera conocido la palabra performance, la había usado en ese momento. El problema no es el yo, sino el nosotros, dijo. A continuación, habló de las comunidades indígenas que había visitado en Chiapas. Después de militar en las Juventudes Socialistas del Partido Popular, liderado por Vicente Lombardo Toledano, de participar con Alberto Castillo en la fundación del Partido Mexicano de los Trabajadores y en las discusiones en torno a la reforma electoral,
organizadas en 1977 por Jesús Reyes Heroles, había llegado a la conclusión de que la lucha partidista es necesaria pero insuficiente. La democracia representativa dota de poder a los votantes durante el domingo de elección. Por desgracia, la voluntad popular caduca el lunes. Solo las formas de democracia directa garantizan que se gobierne con vigilancia de los electores, atendiendo a la máxima zapatista de mandar obedeciendo. Ya sé que me van a acusar de utópico, nos dijo. Nadie pensaba decirle eso en la mesa, pero se lo habían dicho tantas veces que asumía la queja como un efecto secundario de sus ideas. Tenía plena razón en suponer que sus propuestas serían consideradas fantasiosas. Cuando se juzgaba su pensamiento político, sus adversarios solían asumir dos posturas. En el mejor de los casos, lo tildaban de romántico, en el peor, de ingenuo. Esto último merece consideración. La ingenuidad es un defecto menor en los autores de literatura infantil, pero un pecado mayúsculo en el conspiratorio discurso político. Quien propone bondades todavía indemostrables, es decir, ingenuas en esa medida, es visto como alguien que no se quiere ensuciar en las procelosas aguas de la realidad. En consecuencia, sus ideas no son vistas como un proyecto de futuro, sino como una evasión. Este malentendido acompañó a mi padre incluso en los homenajes que siguieron a su muerte en 2014. Su pensamiento filosófico fue valorado con admiración en foros universitarios, pero en las mesas en que se habló de su postura política, el veredicto fue distinto. En un panel celebrado en el Colegio Nacional, un articulista de Reforma, un experto en procesos electorales y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas llegaron a un juicio unánime. Luis Villoro había hecho un preciso e irrefutable diagnóstico de los problemas de México, pero había buscado soluciones ilusorias. El coordinador de la mesa era el constitucionalista Diego Valadez, quien tuvo el tino de recordar lo que el homenajeado había dicho desde 1977 sobre la financiación de los partidos políticos y las reglas clientelistas que impiden la participación de candidatos independientes y ciudadanos en la partidocracia mexicana. La información sorprendió a los otros panelistas que en sus columnas de prensa argumentaban lo mismo con casi 40 años de retraso. Con todo, esto no sirvió para que se convencieran de que un cambio requiere de cierta pulsión utópica. Si un utopista en sentido estricto como Fourier imagina un futuro donde el mar tendrá sabor a limonada, quien piensa en una transformación real y genuina no propone algo irreal, inalcanzable, sino una alternativa todavía futura, otra realidad antes de tiempo. La cercanía con el zapatismo provocó que algunas ideas de mi padre fueran vistas más como actos de simpatía hacia la causa de los que menos tienen, que como una propuesta teórica para cambiar la sociedad en su conjunto. El subcomandante Marcos, ahora Galeano, se ha referido con acierto a la haraganería del pensamiento, que lleva a reiterar sendas intelectuales ya recorridas y a desconfiar de las novedades. La imaginación sociológica, como la llamó C. Wright Mills, debe redescubrir lo real, pero también anticipar procesos por venir. De Platón a Giorgio Agamben, pasando por Rousseau y Simone Weil, esa ha sido la tarea de la filosofía que los pragmáticos del presente descartan como ilusa. En su libro De la libertad a la comunidad, publicado en 2001, mi padre escribe: parece necesario pensar en un nuevo proyecto de nación. Se habla mucho de reforma del Estado, de tránsito a la democracia. Ambas frases mencionan necesidades reales, pero no bastan. Me parece que detrás de ellas se oculta un problema más profundo, la crisis del Estado liberal. Para empezar a resolverla, la vía no es volver a concepciones políticas rebasadas, renovar ideologías estatistas o populistas, ni menos aún buscar en el reino de la utopía ciudades perfectas que producen lo contrario a lo esperado.
La vía está, tal vez, en recuperar la comunidad perdida, pero superándola, levantándola al nivel del pensamiento liberal moderno. Hasta aquí la cita. Y en la alternativa, libro póstumo, cuyo apéndice recoge su correspondencia con el subcomandante Marcos, agrega: la democracia es el poder permanente del pueblo, y el pueblo no es el representado. Está conformado por los hombres y mujeres en los lugares concretos donde viven y trabajan, porque frente a la democracia representativa podríamos hablar de otra forma de democracia que hemos denominado republicana o aún radical. Una democracia radical no niega la representación ni rechaza los partidos, pero los sujeta al control de la sociedad, difusión del poder a los ámbitos donde vive el pueblo, las comunidades, las regiones, los municipios. Sería posible entonces un control permanente de los representantes por los representados, con rendición de cuentas por su labor, con la facultad de destituir a los mandatarios que no cumplieran. Hasta aquí la cita. Al leer el manuscrito de este libro para llevarlo al Fondo de Cultura Económica, no me sorprendió encontrar una y otra vez menciones a Gandhi, en especial cuando mi padre deseaba asociar el quehacer político con la ética. Recordé aquella comida en que discutimos acerca de la figura más importante del siglo XX. En la dilatada sobremesa, el filósofo de la familia no opinó con agresividad, pero sí con vehemencia. El tema le había interesado de un modo que comenzó a preocuparnos, pues revelaba nuestra falta de pasión para respaldar incluso a nuestros propios candidatos. En cierta forma, yo había propuesto hablar de eso por simple diversión, y ahora nos encontrábamos ante una discusión para la que no estábamos preparados. Ustedes me van a perdonar, añadió mi padre casi molesto, pero todo conocimiento es frívolo comparado con una conducta ética. Recordé entonces algo que me había dicho en la infancia acerca de George Washington. Muy rara vez mi padre trató de contagiarme sus preferencias, pues deseaba que yo decidiera las mías, pasándolas por el tamiz de la razón. Su idea de la pedagogía lo llevaba a respetar el libre albedrío de un modo irrestricto, algo que puede ser un tanto incómodo para un niño que no sabe cómo usar ese libre albedrío. Él admiraba a Washington no tanto por haber contribuido a la independencia de Estados Unidos, sino porque jamás había dicho una mentira. Ni de niño, le preguntaba yo, jamás, respondía él. Había contado esa anécdota en varias sobremesas mientras manejaba su coche Opel o al hacer la cola para el cine. Siempre abordaba el tema con una pregunta retórica, como si no hubiéramos tratado antes el asunto. ¿Sabes quién fue George Washington? Aunque mi respuesta fuera afirmativa, salía en tono vacilante. Y es que yo sospechaba que en vez de reprenderme en forma directa por alguna de mis mentiras, mi padre mencionaba a Washington para que yo recordara la inquebrantable virtud de la verdad. La educación suele tener resultados paradójicos, y acaso ese ejemplo admonitorio sirvió para que yo me interesara en los cuestionables pero liberadores recursos de la ficción. Muchos años después, en el crepúsculo del siglo XX, mi padre volvía a la carga con otro ejemplo. Gandhi derrumbó un imperio con un puñado de sal. Se refería a la célebre caravana de 300 kilómetros que duró 24 días. Gandhi salió de su ashram en las afueras de Ahmedabad y caminó hasta la ciudad de Dandi para protestar por el impuesto a la sal. El gobierno británico juzgó que un movimiento que enarbolaba una causa tan precaria estaba condenado al fracaso. Pero el abogado al que Rabindranath Tagore llamaría Mahatma, alma grande, sabía que nada es tan urgente como lo más sencillo. Puede ser frenada una revolución que proclama el derecho al aire, el agua o la sal de la tierra. Al llegar a la meta, Gandhi tomó un puño de sal y dijo: con esto estoy sacudiendo los cimientos del imperio británico. Mi padre recordó la escena con tal entusiasmo que no advirtió que había tomado un cuchillo y lo blandía ante nosotros. Gandhi era pacifista, le dije. Por supuesto. Y tú tienes un
cuchillo en la mano. Miró con sorpresa ese objeto del mundo real, sonrió ante la comicidad del destino, quizá pensó en la rueda del cosmos y la transformación de la materia, y señaló el salero con la serenidad de quien llega a una conclusión satisfactoria. Gandhi, el hombre del siglo, es Gandhi. Filosofía y vida. Algunas décadas antes de esta escena, Luis Villoro Toranzo había participado en un curioso ejercicio propuesto por su maestro José Gauss. Hasta sus últimos días, mi padre admiró al republicano español que tradujo a Martin Heidegger y llevó la filosofía mexicana a un plano superior. Pero en 1958 ocurrió algo peculiar. El ya legendario profesor decidió llamar a sus 4 principales discípulos, Emilio Uranga, Alejandro Rossi, Ricardo Guerra y Luis Villoro, para invitarlos a un seminario que se reuniría una vez al mes a lo largo de un año para revisar los fundamentos de su oficio. Una pregunta decisiva interesaba a Gauss: ¿en qué momento preciso comenzó el interés por la filosofía y a qué se debía haber preservado vital y profesionalmente esa disciplina? Es decir, ¿por qué surgió y por qué seguía en pie la filosofía? Los 4 alumnos en cuestión ya habían dejado de seguir sus cursos, eran filósofos formados que iniciaban su propia trayectoria. En 1950, año de la aparición del Laberinto de la Soledad, mi padre había publicado un libro que en su versión original había sido su tesis de doctorado y al que se acaba de referir Braulio Ornedo, Los grandes momentos del indigenismo en México. Contagiado por el fervor nacionalista de la década de los 50, participó en el Grupo Hiperión, integrado por filósofos de su generación que discutían el concepto de identidad y la especificidad del ser del mexicano. En 1958, por lo tanto, ya contaba con interlocutores más cercanos a su edad y veía con distancia crítica a quien quiso ser en ese momento, por última vez, el maestro de sus 4 alumnos preferidos para discutir con ellos el futuro. Discípulo de Ortega y Gasset, Gauss consideraba que las circunstancias de vida definen la manera de pensar y deseaba conocer la opinión de sus mejores discípulos. Los actos de este coloquio privado se conocieron apenas en 2013, gracias al imprescindible libro Filosofía y Vocación, preparado y editado por Aurelia Valerio Pie, con epílogo de Guillermo Hurtado. ¿Qué sucedió en aquellas discusiones? Con la seguridad no desprovista de arrogancia de quienes se saben dueños de sus propias armas, los jóvenes filósofos repudiaron a su maestro y se repudiaron entre sí. Todos consideraron que la filosofía era una disciplina rigurosa que podía ejercerse al margen de las tribulaciones del destino personal. Y mi padre insistió en el carácter no filosófico de la propuesta, que planteaba simultáneamente una perspectiva tanto profesional como vital, es decir, la preocupación de José Gauss de se debe filosofar como se vive, combinaba vida y filosofía. Para mi padre esto en aquel momento era antitético, no tenía ninguna relación posible. Y mi padre dice en ese coloquio: los motivos personales que conducen a la actitud filosófica pueden ser diversos, mas todos tienen en común formar parte del orden mundano o prefilosófico. Es propio de la filosofía comenzar donde ese orden termina. Sería absurdo pretender explicar por el orden mundano natural una actitud que consiste en ponerlo en cuestión. Aunque los discípulos de Gauss coincidieron en rechazar el planteamiento, discreparon de la forma de hacerlo. El favorito de los 4, a quien el maestro llamaba primus inter pares, Emilio Uranga, arremetió con brillante sarcasmo contra sus colegas. Acusó a Ricardo Guerra de argumentar como un rotario, a Alejandro Rossi de explicar todo lo que la filosofía no es y ser incapaz de explicar lo que sí es, y a Luis Villoro de conducirse con la calculada humildad de una vedette. El saldo de ese seminario informal se parece más a una obra de teatro que a un encuentro filosófico.
En su última intervención, mi padre hizo un llamado a la prudencia, solicitando que la trifulca no se diera a conocer. Lo significativo para efectos de este escrito es que mi padre rechazó entonces lo que, con los matices del caso, defendería el resto de su vida, es decir, la filosofía como forma de vida. Es posible que necesitara pasar por el expediente freudiano de matar al padre para establecer su propio camino. Lo cierto es que posteriormente asoció la reflexión con la participación y juzgó de manera ya inmodificable que la vida corrobora el pensamiento. En la página final de su teoría del conocimiento, Creer, Saber, Conocer, publicada en 1982, habla del papel emancipador del conocimiento para crear una comunidad humana libre de sujeción y concluye con una pregunta: ¿qué papel desempeña la razón en la lucha por liberarnos de la dominación? Este salto de la teoría a la praxis solo se puede realizar si el pensamiento encarna en formas de la acción, es decir, en prácticas de vida. La discusión con Gauss anticipó el derrotero de los otros 3 alumnos, pero no el de mi padre. Como ha señalado con acierto Carlos Pereda en su primer libro, Los grandes momentos del indigenismo en México, Luis Villoro dio un rodeo para llegar al mundo indígena. No estudió a los protagonistas de manera directa, sino a sus intérpretes, los misioneros y los historiadores, los tempranos antropólogos del Nuevo Mundo. Este interés por los estudiosos de la alteridad anticipaba una progresiva atención hacia el territorio de los hechos, hacia la forma en que un filósofo puede participar en su circunstancia. La madrugada del mundo. El 31 de enero de 1993, mi padre jugaba ajedrez con mi hermana Renata mientras contemplaban el atardecer en el lago Atitlán, en Guatemala. El último sol del año descendía tras las montañas y ellos movían piezas sin saber que no lejos de ahí algo cambiaba en el tablero del mundo. Unas horas más tarde, la rebelión zapatista actualizó las demandas de los pueblos indios y demostró que el rezago de decenas de comunidades no era un tema digno de los museos de etnografía, sino una urgencia que debía entrar a la agenda de la modernidad. A partir de ese momento, mi padre, estudioso de Sahagún, Las Casas, Clavijero y Vasco de Quiroga, se convirtió en interlocutor de las comunidades indígenas, no con el afán de aconsejarlas o ilustrarlas, sino de aprender en ellas. Se cerró así un sorprendente giro vital de la reflexión indigenista iniciada en los años 50, en la que era intérprete de los primeros intérpretes. Mi padre se transformó en testigo presencial, prolongando el linaje de Sahagún. Egresado de la sociedad, buscó la comunidad. Su última obra, La Alternativa, prolonga una obra previa, El Poder y el Valor, y estudia la relación entre ética y política en las juntas de buen gobierno de la zona zapatista. La paradoja de la contribución moral a la política es que suele venir de quienes buscan el poder sin afán de ejercerlo. Para nosotros nada, han dicho los zapatistas, y han agregado: ayúdenos a no ser posibles. Las luchas de Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King representaban para mi padre momentos superiores en los que se transforma la sociedad sin buscar el usufructo del poder, y la gesta zapatista aparece en sus páginas como un episodio decisivo de esa tradición, una búsqueda de nuevas comunidades al interior del marco social. La pregunta con que finalizó Creer, Saber, Conocer en 1982 obtenía respuesta en 1994. El entusiasmo de mi padre por el levantamiento zapatista no se podría entender sin su aprecio por las figuras puente, los heterodoxos que ejercen una moralidad profana. Se trata de seres que se realizan a través del otro y asumen los desafíos de la negatividad. Dicen no al poder, no a la riqueza, no a la identidad personal, transfigurándose en Mahatma o en Marcos o en Botán Galeano.
La meta de estos líderes es por definición inalcanzable, pues extienden su horizonte a medida que se aproximan a él. Su trayectoria no concluye, se interrumpe a través de la disolución de su identidad, como el caso de Marcos, convertido en Galeano, o del sacrificio, los casos de Gandhi y Luther King. Isabel Cabrera advirtió que en los textos de filosofía de la religión de Luis Villoro hay siempre un toque de reverencia. Lo mismo se puede decir de su manera de entender a los transformadores altruistas de la realidad. Educado por los jesuitas en el Colegio de San Paul en Bélgica, el joven Villoro se interesó menos en el cumplimiento de los rituales religiosos que en el sentido mismo de la fe. Su hermano mayor, Miguel, sería jesuita y jurista. Con frecuencia bromeábamos diciendo que el más creyente de los dos era mi padre. Ajeno a la ortodoxia católica y enemigo de la idea de pecado, el menor de los hermanos se conducía como quien tiene una misión ulterior. Jamás pensamos que al estar con nosotros estuviera solo con nosotros. Su mente deambulaba por otros sitios. En algún momento, mi abuela materna me dijo que mi padre era comunista. A los 6 o 7 años creí entender que eso significaba actuar en secreto por una finalidad prohibida. Era fácil atribuir a mi padre la vida paralela del espía, el investigador privado, el superhéroe, el místico o el militante clandestino. Algo importante se fraguaba en su cerebro, algo incomunicable y definitivo que solo prosperaba en cuidado o ocultamiento. Ser hijo de un filósofo no es muy distinto a ser hijo de un agente doble. Sobre todo si ese filósofo considera que pensar en forma clara y distinta es una postura de vida que cada quien debe encontrar por sí mismo. Cada vez que yo llegaba a pedirle dinero para una guitarra eléctrica, lo encontraba sumido en otras prioridades. Posiblemente en ese momento pensaba, ¿qué es una época? Tema al que dedicó sustanciosas reflexiones. Se mantenía satisfactoriamente al margen de las molestias de su propio tiempo, donde su hijo no conseguiría una Fender Telecaster. Mi padre entendía su disciplina como una actividad que puede salir al aire libre o cambiar al mundo, pero tenía una maravillosa capacidad para abstraerse de todo lo que no le interesaba. Su madre lo llamaba el caballero del silencio. Cuando mi hermana Renata se acercaba de niña en total sigilo al sofá donde él estaba recostado viendo el techo y le preguntaba, ¿qué haces, papá? Estoy pensando, respondía el padre, que se ganaba la vida con la mente. En 1965, Héctor Mendoza decidió llevar al cine un cuento de Inés Arredondo, La Tsunamita, para participar en el primer concurso de cine experimental. No contaba con suficiente presupuesto para contratar actores, de modo que hizo un casting entre los maestros de la Facultad de Filosofía y Letras. Tengo un papel perfecto para ti, le dijo a mi padre, que había actuado en Guanajuato en los entremeses cervantinos y ganado concursos de oratoria en el bachillerato de los jesuitas. El personaje elegido para el joven filósofo no sorprendió a nadie. En efecto, se trataba de un sacerdote. Las libretas de juventud de mi padre, casi todas diminutas, de pasta negra, representan una cantera imprescindible para conocer una mente en formación. En enero de 1941, a los 19 años, escribe en una de ellas un ensayo sobre el principio activo de la materia y la existencia de Dios. Ahí apunta, en la materia pasiva había completo equilibrio, completa igualdad de energías. Para poder originar esa desigualdad a través de un principio de acción, hizo falta que la materia pasiva actuase, trabajase, ya sea atrayendo y liberando energía, ya sea por medio del movimiento o por otro medio, de manera de desequilibrar lo equilibrado. ¿Y cómo podemos admitir que ese principio de inercia, que no posee ninguna actividad, que solo es capaz de recibir impulsos extrínsecos, sacara de sí misma la fuerza necesaria para ejecutar ese desequilibrio? Ese principio de actividad, ese desequilibrio, solo puede ser originado por una causa extrínseca a la materia y por tanto espiritual. En otras palabras, por Dios. Hasta aquí la cita de mi padre a los 19 años. Poco más adelante remata con una exaltación.
Una vez más, vemos que las teorías científicas no hacen más que confirmar los datos de la fe. En esa misma época concibió un ensayo con el título de Segunda prueba de la existencia de Dios. De vez en cuando los cuadernos se apartan de temas religiosos. De pronto un poema de amor revela que el autor es un hombre dispuesto a conocer el siglo, como se decía entonces, para aludir no a los trabajos del tiempo, sino a lo que las mujeres provocan en el tiempo. La muerte de Dios y la presencia de lo otro. A los 24 años, mientras cursaba la carrera de medicina, que luego cambiaría por la de filosofía, mi padre inició un cuaderno dedicado a los trabajos para el laboratorio de bioquímica. Unas cuantas páginas después se apartó de esos temas para reflexionar sobre la visión mística. Más adelante bosquejó una tragedia sobre Caín y Abel, en la que se proponía estudiar la interdependencia entre el bien y el mal. Dios necesita que Caín encarne el odio, en consecuencia, para amar a Dios. En consecuencia, para amar a Dios, Abel debe darle espacio a ese odio. Ama tanto que admite lo contrario al amor. El subtítulo de esta obra, el proyecto escrito a lápiz, es Bosquejo de una tragedia fincada en la empatía. Max Weber trasladó el concepto de carisma del ámbito religioso a la sociología. Mi padre hace un desplazamiento similar con la noción de empatía. En su primer tratamiento del tema depende de claves religiosas, pero poco a poco traslada el concepto a la ética de las creencias y a la acción política. Cuando abandonó la medicina por la filosofía, ya había dejado de ser un hombre de fe, pero aún interrogaba lo inefable. Esta preocupación se prolongó en sus cursos de filosofía de la religión y en numerosos ensayos posteriores. Isabel Cabrera reunió estos trabajos bajo un título que alude al elusivo reverso de las cosas, vislumbres de lo otro. Alejado de la doctrina, mi padre buscó la comprensión racional de un enigma que no dejaba de conmoverlo en lo más hondo. Su actitud se asemeja a la del escritor más profundamente religioso de la literatura mexicana, José Revueltas. Sin ser creyente, el autor de Dios en la Tierra abordó la fe como un fenómeno esencial para explicar lo humano. Revueltas compartía con Dostoyevsky el interés por las parábolas morales, pero no encontró consuelo en el catolicismo. Exiliado de la fe, el autor de Los muros de agua quiso saber por qué los hombres necesitan creer en lo indemostrable. La actitud de mi padre es similar. En el más literario de sus textos, La mezquita azul, se pregunta qué necesidad tiene alguien que no vive inmerso en lo sagrado de explorar la experiencia religiosa, y responde: solo un hombre dividido entre la nostalgia por lo sagrado y la mentalidad racionalista científica que comparte con su época puede sentir la urgencia de justificar su creencia en lo otro, porque solo así puede ser consistente con su concepción del mundo y presentarla como aceptable para otros hombres. La labor del pensamiento ha sido profanizar la creencia en lo sagrado para que pueda aceptarlo quien no vive habitualmente en él. Su empeño paradójico ha sido convertir en razonable lo indecible. ¿Pero de qué otra forma podría la razón dar testimonio de aquello que la rebasa? Hasta aquí la cita. La filosofía establece un vínculo entre una experiencia extraordinaria, intransferible, y el mundo profano en el que ocurre. No resuelve el misterio de lo otro, pero explica las condiciones en que sucede. En visión de la razón ante lo sagrado, mi padre advierte: lo sagrado no es determinable por los conceptos que usamos para tratar de objetos y de relaciones entre objetos. Sin embargo, se muestra. Puedo, por tanto, decir de él una sola cosa: que existe. El joven que demostraba la existencia de Dios en sus cuadernos se transformó con el tiempo en un cirujano conceptual, como lo llama Isabel Cabrera, el pensador que disecciona sistemas de creencias. Asumió otro registro intelectual determinado por la razón, pero conservó un temple emotivo ante la repentina aparición de la sacralidad. En forma equivalente, el joven filósofo que repudiaba la filosofía como forma de vida buscó en su madurez asociarse con las experiencias colectivas
que transformaban el yo en nosotros. En uno de sus cuadernos de los años 40 escribió a propósito de Dostoyevski: la demostración de la inmortalidad del alma y la existencia de Dios es imposible. Lo posible es convencerse. Para ese momento ya no estudiaba la materia en busca de la divinidad, reconocía lo inútil de ese empeño, pero refrendaba la posibilidad de creer sin evidencia de por medio. El propio Dostoyevski le fue esencial para dar ese salto. A través de su concepción del Dios oculto, el novelista supedita la creencia al libre albedrío. Siendo Dios todopoderoso, podría manifestarse con milagros y otros efectos especiales para convencer de golpe a toda la humanidad entera. ¿Por qué no lo hace? La respuesta de Dostoyevski es que la fe solo tiene sentido como consecuencia de la libertad individual. La creencia debe ser decidida sin más prueba que la propia creencia. En un ensayo de 2001, mi padre vuelve al tema de Dostoyevski. El abate Zósima, personaje de los hermanos Karamazov, predica el amor de Dios. Un discípulo lo interrumpe y lo increpa: ¿cómo voy a amar a Dios si no creo en Él? Y Zósima contesta: ama a Dios y creerás en Él. Hasta aquí la cita. La fe existe en la práctica. El contacto con el budismo afianzó esta idea en el filósofo de la religión, y su último texto es una unión provocadora entre budismo y zapatismo. Creer es un trayecto, una forma de vida que libera del sufrimiento y la cárcel mental del yo. En este sentido, la fe no depende de su inverificable meta, sino de los pasos hacia esa meta. Esa es la parte donde hablo de la religión. La experiencia religiosa le sirvió a mi padre para refrendar su interés por el ejemplo moral que habíamos visto, que él había advertido en figuras como Nelson Mandela, como Gandhi, como Martin Luther King. Es decir, figuras en donde la lucha social, la lucha colectiva, se hermanaba con una conducta altruista, ética, que no buscaba el poder, sino el servicio para acercar a los otros a una situación de equidad y de justicia. Entonces, el tema de la ejemplaridad también tiene que ver con la parte de la filosofía de la religión en mi padre, ¿no? Y en un pasaje de un texto de filosofía de la religión, La Mezquita Azul, dice: no soy capaz de hacer de mi propia vida un testimonio. Esto puede leerse como: no soy capaz de dar ejemplo. Pero la ejemplaridad se funda en una paradoja. Es incapaz de valorarse a sí misma. Nadie puede decir: yo soy ejemplar y seguir siendo ejemplar. Esto es cierto para las figuras religiosas, pero también para los líderes que buscan alterar el poder sin tratar de conservarlo para sí mismos. Nadie es profeta en su tierra, dijo Jesucristo, aumentando sus posibilidades de ser profeta. Lo ejemplar depende de la mirada ajena, es atributo de los testigos, de los otros. Existe para los demás, no para que lo encarnen. ¿Hasta dónde quiso mi padre participar de la ejemplaridad que tanto admiraba en Jesús, Gandhi o Martin Luther King? La primera manera de ejercer esta virtud es negarla para uno mismo. Mi proximidad con él no es la manera más objetiva de rendir testimonio, porque mi mirada inevitablemente está teñida de las subjetividades que brinda la perspectiva filial. Nadie es un héroe para su valet de chambre, dijo Anne-Marie Bigot, más conocida como Madame de Cornouailles. De modo parecido, un padre es recordado por las acciones y las omisiones del trato familiar. El hijo conoce las dudas, los malos cálculos, las torpezas, las irritaciones comunes
de quien desde otra perspectiva puede ser percibido como una gran figura. Ser hijo significa formar parte del ensayo y el error, los borradores que llevan a la versión que la posteridad juzgará definitiva. La fama es siempre una simplificación, aseveró Borges. El carácter ejemplar de un personaje tiene que ver con un adelgazamiento interpretativo. La contradictoria persona en que se sustenta se diluye en favor de un concepto que la resume. Cuando Hegel vio a Napoleón en Viena, exclamó: al fin he visto una idea a caballo. Las infinitas tribulaciones del prócer se condensaron en esa fórmula. El autor de la dialéctica del espíritu no habría podido decir algo similar de uno de sus parientes. En su admiración por Washington o Gandhi, mi padre hizo una operación intelectual semejante. Cada uno encarnaba una idea: Washington la verdad, Gandhi la justicia. Le resultaba más fácil comprender a la humanidad que comprender a una persona, pero era imbatible cuando entendía lo que una persona aportaba a la humanidad. Recuerdo la discusión que tuve en una cena con Alejandro Rossi, colega filósofo, acerca de la opción de vivir en alguna ciudad de provincia. El Distrito Federal era ya invivible en los años 70 del siglo pasado y los comensales buscaban alternativas, sabiendo que no asumirían ninguna de ellas. Desde entonces, permanecer en la Ciudad de México requiere de un incesante simposio filosófico sobre la posibilidad de no pertenecer a la Ciudad de México. Alguien comentó aquella vez que Puebla era una ciudad muy hermosa, no lejos de la capital, con buen clima, cultura y espléndida comida. El problema es la gente. ¿Pero por qué les preocupa la gente?, preguntó mi padre con sincero asombro. Bueno, el problema es que hay gente, respondió Alejandro Rossi, sin dejar de sonreír ante la capacidad de su amigo para abstraerse de las extrañas maneras